a todos y gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que la verdad es muy importante y que realmente ha generado una gran confusión, y queremos presentar un estudio que hicimos por escrito. Lo pueden encontrar por escrito en el blog para compartirlo, pero consideramos importante también hacer un video al respecto, ya que hay algunas personas que sí les gusta más leer el blog y hay otras personas que prefieren los videos. Así que vamos a presentar este estudio también en video, que es básicamente exactamente lo mismo. Lo único que voy a hacer es leerlo para ustedes. Este estudio se titula Los hijos de Dios en Génesis 6, ¿realmente son ángeles caídos? Este es un tema que decidí ponerlo por escrito en forma de reporte o ensayo, ya que es algo sobre lo cual he venido estudiando prácticamente desde mi salida de la nueva era y que por alguna razón se había venido demorando, probablemente porque yo tenía muy grabada en la cabeza cierta interpretación de Génesis 6 y necesitaba encontrar los elementos que confirmaran o derribaran tal interpretación. Curiosamente, por alguna razón que aún no tengo clara, decidí retirar de mi canal algunos videos que había realizado el año pasado, los cuales abordaban el tema de Génesis 6, llamas gemelas, ángeles caídos y niños híbridos. Ahora, quiero comentarles que es probable que se encuentren ustedes en línea otros videos que precisamente son estos que les menciono, que yo retiré de mi canal, que hablan de este tema de Génesis 6 y de los ángeles caídos. Lo que sucede es que tenemos otros canales que también están haciéndonos el favor a fin de tratar de llegar a más personas, de duplicar o de volver a poner los videos e incluso algunos materiales del blog en sus canales. Sin embargo, lo que me gustaría pedirles es que siempre, para una mayor referencia, lo cotejen con los videos que tenemos también en nuestro canal, para que en un momento dado cualquier actualización o cualquier información nueva la vayan siguiendo también directamente en este canal de Arela Eliora, para cualquier actualización o referencia. Algo me decía que tenía que retirar estos videos del canal y estudiar más sobre este tema antes de subirme al tren de lo que todos los demás dicen sobre este tema, ya que en línea está plagado de gente que habla de los nefilim, de los gigantes, de los híbridos extraterrestre humano, de los ángeles caídos de Génesis 6, pero mucha de la gente que está hablando de esto son gente que simplemente están buscando hacer dinero y no son de confiar. O bien están ganando dinero con sus libros y especulaciones no solo de este tema, sino con lo de la tierra plana, la semilla de Caín, el efecto Mandela y miles de temas espectaculares, sino también gente como Alberto Canosa, que se la pasa hablando de gigantes y diciendo algunas verdades mezcladas con aparatosas mentiras. Todo eso me hacía dudar de que todas estas personas fuesen un referente confiable a seguir, sobre todo en este tema de los caídos. Creo que lo mejor es iniciar por el principio, analizando paso a paso todo este proceso y tratando de dilucidar quiénes son los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, y si es cierto que son ángeles caídos. Cabe mencionar que los ángeles caídos son una realidad, son Satanás y sus huestes. No queda duda acerca de su existencia y la forma en cómo han estado influyendo a la humanidad para corromperla y destruirla. Pero lo que vamos a analizar es si realmente los ángeles caídos manifestaron un cuerpo físico y procrearon con las mujeres humanas, dando lugar a gigantes, o si esto no es exactamente lo sucedido a nivel de una reproducción humana angelical. Tenemos que iniciar con el fragmento exacto que ha provocado toda esta cantidad de interpretaciones. Vamos a leer de Génesis 6, Reina Valera 1960, la maldad de los hombres. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Vamos a utilizar este fragmento como base y posteriores otros fragmentos a medida que vamos escudriñando la palabra de Dios para poder sacar nuestras conclusiones. A nivel de quiénes son esos famosos hijos de Dios, actualmente el cristianismo tiene 3 teorías que se consideran aceptables, ya que este tema no impacta la salvación, cuya base está en reconocer a Jesucristo como Redentor, creer en Él, en su muerte y resurrección, lo cual nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados y nacer de nuevo. Pero estos temas como Génesis 6 pueden generar distintas líneas de pensamiento o de conclusiones, con acalorados debates de todos lados. Mi intención es compartir lo que yo he investigado en este proceso y mis conclusiones personales, respetando como siempre las investigaciones de cada uno y dejando a los demás sacar sus propias conclusiones. La primera teoría, que es la que más se ha difundido y en la que yo me había también adherido a ella inicialmente, es la que los hijos de Dios eran ángeles caídos, seres de reinos espirituales que decidieron reproducirse físicamente con mujeres humanas, ya sea por lujuria, ya sea para contaminar a la raza humana. Esta teoría la avalan muchísimos cristianos, incluso sitios cristianos online de mucho prestigio en estudios bíblicos. Gran parte de esta creencia se ha visto reforzada por el contenido del actual libro de Enoc, el cual detalla la forma como un grupo de ángeles renegados bajaron a la tierra y se unieron sexualmente con mujeres humanas, creando a hijos anormales, los Nefilim, que eran gigantes, lo cual provocó el diluvio universal. Estos ángeles no solo se unieron sexualmente, sino que enseñaron a las mujeres brujería, hacer armas, el corte de raíces, la alquimia, etc. De esta teoría se han desprendido una gran cantidad de personas que han tomado este tema para hacer crecer un negocio muy rentable. Entre los de habla inglesa tenemos a Rob Skiba, a Tom Horn, a Steve Quayle, a Zen García, que venden libros, CDs, tienen fascinación por los gigantes y los nefilim, lo que les ha proporcionado un excelente medio de ingreso personal. Por el lado hispano tenemos al doctor Armando Alducín y a Alberto Canosa. En el caso de Alberto Canosa, ¿quién no ha visto sus videos con sus gafas oscuras, su delirio de persecución, sus verdades sobre la élite y el catolicismo, pero terminamos todos con un ataque de risa cuando dice que los gigantes están metidos en piedras esperando el momento de salir y que él, Canosa, va a encontrar el arca de la alianza para usarla contra los Illuminati? Es curioso que toda esta gente que promueve las teorías de Génesis 6 y los Nefilim, como la cruza de aliens con humanos o ángeles caídos con humanos, todos ganan dinero con libros y mercadotecnia, todos se adhieren al libro de Enoch, todos hablan de temas como la Tierra plana, el efecto Mandela. Pensando bien de ellos, podríamos decir que es solamente un gran negocio, porque la gente adora leer estos libros y ver sus videos, y se vende bien el morbo alienígena espiritual. Por otro lado, pensando mal, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hace Steve Quayle en el programa de Alex Jones, quien es un desinformador jesuita pagado por la élite? Porque si todos estos señores son parte del engaño, entonces están haciendo lo que los caídos saben hacer muy bien, engañar y aparte sacar dinero de la gente con sus engaños. La verdad es que miré muchos videos de todas estas personas y me fui alejando poco a poco al notar los engaños y el negocio. Igual me pasó con Fritz Springmeier, quien sacaba mucha verdad y de repente empezó a mostrar su verdadera cara engañosa. Ya sea por el negocio que se notaba que hacen con esos temas, o dar más peso al libro de Enoch y otros documentos que deben de pasarse con lupa ante las escrituras, algo había que no me terminaba de cuadrar. Sin embargo, me mantuve bastante segura que esta teoría, la de los ángeles reproduciéndose con humanas físicamente, era la correcta, ya que en sitios mucho más serios, ellos también avalaban esas teorías, así como en canales que he seguido y que sé que son cristianos sinceros, pero que tal vez como yo inicialmente se dejaron influir por todas estas teorías. La segunda teoría sobre los hijos de Dios es que eran humanos, que eran los hijos y descendencia de Set. Tenemos que explicar aquí un poco más al respecto para que la gente entienda por qué se les llamaba hijos de Dios a los hijos de Set y por qué a las mujeres con las que se unieron se les llamaba hijas de los hombres. Como sabemos, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín nació con una naturaleza iracunda y maligna, y Abel con una naturaleza humilde y con amor a Dios.
a raíz de una situación donde Dios no aceptó la ofrenda de Caín, y no la aceptó no por el tipo de ofrenda en sí, sino porque el corazón de Caín pensaba en maldad constantemente, y sí aceptó la de Abel, lo cual llevó al primer homicidio de la humanidad, cuando Caín mata a Abel y es desterrado por Dios. Posteriormente, Adán y Eva tienen a Set, quien también tenía una naturaleza humilde y de amor a Dios. Set y su linaje se siguieron multiplicando, pero permanecían separados de la descendencia de Caín, alabando y confiando en Dios, siendo seres de bien y alineados con nuestro Padre. Por su parte, Caín también se multiplicó, su descendencia se convirtió en maligna, desviada, y quedaron bajo el control de Satanás y sus caídos, ya que Caín obedecía a Satanás y su descendencia también a través del pecado. Se dice entonces que en esta segunda teoría, los hijos de Dios, así se les llama a quienes obedecen a Dios, le aman y guardan sus mandamientos, o sea, la descendencia de Set, no se mantuvieron leales, sino que al ver a las hijas del hombre, las descendientes de Caín, las desearon y se fueron con ellas para fornicar con ellas. Por tanto, ellos quedaron también contaminados y siguiendo las prácticas caídas que esa línea familiar, la de Caín, practicaban bajo la guía de Satanás. La tercera teoría dice que los hijos de Dios eran gobernantes humanos, pero bajo el contexto de los tiempos en que vivían, no me parece una opción viable y no encontré mucha forma de validarla. Como les comentaba, yo opté inicialmente por la primera opción, tras haber visto todos los videos de todas estas personas que hablan del libro de Enoch como una forma de confirmar al respecto, así como todos los videos de supuestos cristianos que también hablan al respecto. Yo tengo plenamente cierta la existencia de los caídos y de Satanás, y tras haber tenido experiencias cuando estuve en la nueva era, donde chicas que conocí me decían de haber soñado con hijos híbridos con extraterrestres, e incluso en un sueño vi salones de clases llenos de niños, y una maestra me decía que esos niños los estaban preparando para la misión, asumí que era posible que hubiese algún tipo de reproducción física entre los humanos y los caídos, presentados como extraterrestres o seres de luz para crear híbridos, aunque siempre lo que veía parecía suceder solamente en otra dimensión, y ver niños en clases no implica que estos fuesen híbridos. También pensaba que si eso ya había pasado antes del diluvio, podía estar pasando de nuevo, y lo que muchos investigadores de este tema decían, que como en los tiempos de Noé, así sería de nuevo. Pensé que fuese probable que sí existieran uniones físicas entre seres interdimensionales y humanos, sin darme cuenta que la referencia a los tiempos de Noé en realidad podría enfocarse más al tema de la corrupción y maldad de la humanidad al alinearse con los caídos que a una reproducción física. Sin embargo, había una serie de cosas que no me estaban cuadrando al respecto de esta hipótesis, tanto basadas en mi experiencia como en el sentido común. Cuando estaba investigando sobre los nefilim, encontré muchos pseudo cristianos que venden sus terapias y hacen dinero, y ya son casi cultos, que hablan de las madres modernas de nefilims y se enfocan mucho en una situación genética hereditaria. Todo lo que dicen sonaba totalmente a lavado mental, todo era bajo memorias de sueños y de hipnosis, que sabemos son altamente influenciables. Personas como el señor Doug Riggs, un pseudo psiquiatra que posa de cristiano, lanzó una serie de seminarios y cursos con el tema de los nefilim, haciendo dinero de ello, y ha sido expuesto en Estados Unidos como un farsante estafador y abusivo de las mujeres que en hipnosis las indujo a pensar que eran abducidas o que tenían genes nefilim o reptilianos en su ADN. Aparejado con Riggs está Dan Duval y muchos otros. La ex Illuminati Caroline Hamlet, a la cual usaron mucho para hablar de híbridos, se deslindó recientemente de Duval y denunció su culto diciendo que se hacen llamar cristianos, pero que son ocultistas que meten gnosticismo y hechicería en sus programas y en sus terapias, usando hipnosis para variar, programación mental, sembrando falsas memorias en sus pacientes. Tenemos a muchos otros hipnotistas de habla hispana que hacen lo mismo, como Calogero Grifasi y Aurelio Mejía, que tal como Riggs, Duval y otros de habla inglesa, usan hipnosis, que es una técnica ocultista y altamente peligrosa, y dicen ser sanadores y liberadores de demonios. Por otro lado, aunque me queda totalmente claro que la influencia intergeneracional de los caídos sí se pasa de abuelos a padres y a nietos, tenía mis dudas de que tal influencia fuese cosa de ADN, más que de influencia interdimensional que podría ser rota por libre albedrío dejando de alinearse con los caídos. Esto nos lleva precisamente también a la teoría de la semilla de Satán, o semilla de Caín, en la cual se dice que Satanás tuvo sexo con Eva y de esa unión nació Caín,
y que por su ADN entonces era maligno y mató a su hermano, y que ahora todos los descendientes de Caín son los Illuminatis y son los de la élite. Obviamente entre ellos mismos existe esa creencia de que son semilla de Lucifer, de que son semilla de seres de otros planetas, y esto nos remite al actual programa mental de la semilla estelar. En este sentido podemos saber que no es una cuestión de ADN, porque todos los humanos tenemos la decisión de con quién nos vamos a alinear y tenemos la decisión últimamente de pecar. En el caso de Caín, él decidió no solamente matar a su hermano por el mal sentimiento y la envidia que le tenía, sino que también incluso después no quiso aceptar su culpabilidad. En este caso, sabemos que no es cierto que Satanás tuvo sexo con Eva. Está claro en la Biblia que Caín fue resultado de la unión de Adán y Eva, y que era totalmente humano. En Génesis 4:1, Reina Valera 1960 dice: Caín y Abel. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pese a que tenía la inclinación hacia el pecado, Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, y el Padre le dio la oportunidad de hacerlo, y al no hacerlo, lo desterró. En Génesis 4:9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En Génesis 4:13, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:15, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. En Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. El Padre supo lo que Caín hizo, y le dio la oportunidad de implorar perdón por su pecado de asesinato. Caín no se arrepintió y fue desterrado, pero esto no fue un tema de ADN, sino de la altanería de Caín y la falta de arrepentimiento por su pecado. Yo me quedaba muy dudosa pensando, por ejemplo, si en mi caso todo lo que me había pasado en la nueva era tenía que ver con un linaje de ADN, o si era meramente influencia de los contratos que mis antepasados habían realizado con los caídos. Me asustaba pensar que fuese algo genético nada más, y muchas veces admito que los cristianos que supieron que estuve en la nueva era me trataban como si fuese maldita, como si hubiera algo en mí que quedó marcado. Llegué a encontrar sitios que decían que los descendientes de los caídos no tienen redención, y que los modernos Nefilim no son otra cosa que todos aquellos que llevan la sangre y el ADN de los ángeles caídos por sus venas. Esto no me sonaba para nada, puesto que la Biblia es clara: el Padre puede conceder salvación y redención a través de Jesús, incluso al peor de los pecadores. Aquí voy a agregar algo que no viene en el escrito, pero que anoche me lo encontré y creo que vale la pena mencionarlo. Hay varios ministerios precisamente cristianos que están bien metidos con esto de la semilla de los caídos, ¿no? Como algo genético, no como una decisión personal. Y ayer estaba leyendo en uno de estos lugares que hay personas que les escriben y les dicen: es que mi tío, mi hermano, mi papá, mi hijo se porta mal, hace esto, hace el otro. Yo creo que es un nefilim. Y estos ministerios, en vez de ayudar o de orientar a la gente, les dicen: sí, es que a ver, vamos a hablar con el profeta de aquí de la iglesia, y el profeta de la iglesia les dice: sí, tu hijo es un nefilim, lleva la sangre de los caídos, o es un híbrido. Y entonces, pues la mamá y el papá, pues asustadísimos, y dicen: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y en esta iglesia dicen: no, pues no puedes hacer nada, nomás le corresponde a Dios saber si se va a salvar o se va a condenar, pero pues lo más seguro es que se va a condenar porque es un híbrido, es un nefilim, o sea, es un hijo de los ángeles caídos, no se puede salvar, por eso es como es, por eso tiene problemas de conducta, por eso. Entonces, pues los papás están asustadísimos, y estos ministerios desgraciadamente están haciendo mucho daño con estas teorías, porque están usando espiritismo, aunque le digan que es el profeta de la iglesia. Pues yo no sé qué espíritu les está confirmando esto y que está trayendo esa destrucción a esas familias, ¿no? O sea, les está confirmando que efectivamente alguien es un nefilim y que no tiene redención, cuando en realidad esto pues no es así. Cualquier persona, todos tenemos influencias, y a todos nos pueden tentar, y a todos nos puede jalar la oscuridad, y a todos Satanás nos puede intentar jalar a sus redes y todo. Pero todos pueden arrepentirse. Si en la Biblia está muy claro que inclusive con una cosa tan grave como el asesinato de su hermano, nuestro Padre todavía se tomó la molestia de hablar con Caín y decirle: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué hiciste? Y pues darle como la oportunidad de que se tirara al piso y que llorara y que se arrepintiera, pero pues
como que Caín, pues la verdad no se arrepintió de nada. Pero es que a mí me parece bien grave lo que están haciendo estas personas, y muchos son cristianos, muchos son ministerios cristianos, le están diciendo a la gente que tienen hijos híbridos y que ya no tienen redención porque el ADN ya viene contaminado, y se los digo porque yo leí mucho de esto y a mí hasta miedo me dio, dije, pues entonces, ¿y qué pasa si por ejemplo yo tengo un ADN reptiliano o algo así? Y esto en la nueva era es ADN reptiliano, y en el cristianismo es ADN de los ángeles caídos, o sea, eres un nefilim. Y bueno, como vamos a seguir leyendo en el estudio, pues no va por ahí la cosa, y se está haciendo mucho más daño que ayudar. Estos ministerios de veras tienen que tener mucho cuidado con lo que están haciendo, porque están asustando mucho a la gente y pueden provocar, imagínense unos papás que digan, es que mi hijo es un híbrido monstruo que ya no va a cambiar, pues ya ni oro por él, ya ni nada, pues no tiene redención. O sea, mucho cuidado. Esto lo vi en un ministerio en Estados Unidos, pero no dudo que esté pasando ya también en Latinoamérica. Así que hay que tener mucho cuidado las congregaciones, qué espíritus, con quiénes están hablando, quién les está confirmando esto. A mí no me importa que digan que es un profeta y que no sé, muy conectado. Si lo que están profetizando está provocando esto en una familia, no puede ser un espíritu, no puede ser el Espíritu Santo. O sea, no puede ser. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, ¿te condenas por una cuestión de ADN? ¿O te condenas por tu propio orgullo y decisión de seguir a Satanás? La segunda opción es la que siempre he pensado que es la que aplica. No te condenas por una situación externa a tu propio libre albedrío, sino por una decisión personal de vivir en el pecado, lejos del Padre y cerca de los caídos. Eso es lo que te condena. Por otro lado, si toda esta teoría de la semilla de Caín o de Satanás fuese cierta, ¿cómo vamos a saber quién la porta? Como en este caso esta congregación confirmó que el hijo portaba la semilla de Satanás a través de un profeta que quién sabe a qué entidad habrá canalizado. O sea, ¿cómo vas a confirmarlo? Y lo hicieron a través de espiritismo, que según eso le preguntaron a Dios y que Dios les contestó que siguieron, o sea, por favor, o sea, híjole, hay que tener más discernimiento. Seguimos creyéndole todo a estas entidades, que si seguimos confundiendo espiritismo con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber quién la porta? Y si consideramos todas esas teorías de hijos híbridos y de humanos con extraterrestres, ¿cómo vamos a saber quién es híbrido? Y en todo caso, suponiendo que fuese cierto que existiesen los híbridos, ¿cuál sería la culpa de un híbrido por haberlo sido? El Padre no puede asignar un castigo o condenación por algo que no hayas tú elegido a través de tu libre albedrío. Vamos a poner un ejemplo. Es como si te condenaran por asesinato a ti, si alguien te amarró, te puso la pistola en la mano y te hizo apretar el gatillo para dispararle a alguien. Eso no es un asesinato porque no lo hiciste por tu decisión. Si hasta la ley humana exonera personas en casos así, ¿no lo haría nuestro Padre Celestial? Creo que todo este tema de híbridos es muy peligroso porque alguien puede llegar a pensar que lo es y que ya no tiene redención, que es el ejemplo que les acabo de poner exactamente, que apenas anoche me encontré con esa, de casualidad, con esa congregación cristiana y dando una búsqueda de híbridos, nefilim y todo eso, me salió una congregación cristiana y me salió el caso de estas personas. La verdad me dio mucha tristeza y coraje porque están asustando a la gente muchísimo. Otra cuestión que me puso a dudar de la habilidad de los ángeles, entre comillas, que sabemos que son caídos, para reproducirse físicamente es que en mi caso, estos seres solamente hicieron sanaciones en astral que luego se replicaron en mi cuerpo físico para que yo pudiera embarazarme al unirme con otro hombre, obviamente humano, pero controlado por ellos. Si estos seres pueden reproducirse en un laboratorio físicamente con humanos, entonces, ¿para qué hicieron todo lo que hicieron conmigo y lo que han hecho con millones de mujeres que actualmente le denominan la llama gemela y que en África le llaman maridos espirituales? Y que seguro sucede desde hace miles de años. Esto no debe ser nuevo. ¿No era más sencillo que ellos me embarazaran directo o que solamente tomaran mis óvulos y ya hicieran todo en un laboratorio? ¿Para qué me unieron con otro humano? Todas esas preguntas las retomaremos más adelante. Lo que quiero dejar en claro es que siempre me pregunté por qué, si estos seres efectivamente se pueden relacionar sexualmente en lo físico con humanas y embarazarlas, ¿por qué tomar un camino tan complicado y además estarnos uniendo a otros hombres? Incluso antes de poner seriamente en duda la teoría de los hijos de Dios de Génesis 6 como ángeles caídos, cuando empezaba cada vez más a sospechar de que algo estaba raro con esa teoría, redacté en mi cuaderno de notas lo siguiente, lo cual pensaba usarlo en el momento correcto,
y creo que ese momento ha llegado. Escribí lo siguiente: la idea de la existencia de híbridos es parte del engaño de la agenda extraterrestre. Hacen creer a la gente que son semillas estelares con un ADN diferente, cuando en realidad lo que sucede es que esas personas tienen controladores astrales, entidades caídas metidas en ellos que les dan poderes y les hacen creer que son descendientes de ángeles, extraterrestres o seres celestiales. Más bien lo que están haciendo es unir a parejas parasitadas bajo un esquema similar a lo que se conoce en brujería como Moon Child o niño lunar. Un niño lunar es un bebé que desde el útero se lo ofrecen a Satanás y a los caídos para que lo habiten. Incluso con solo el hecho de que la pareja esté metida en nueva era, gnosis, brujería, religiones orientales, idolatría, ya otorga derechos sobre los hijos. Muchos trabajadores de la luz trabajan para Lucifer sin saberlo, porque sus familias les han dado derechos a los caídos de influir en ellos, al haberse alejado de la protección de Dios. Ahora, muchas personas me han querido decir que no existen las maldiciones generacionales. Estoy de acuerdo, nadie está maldito por default, pero lo que sí existe son las influencias generacionales. De otro modo, me gustaría que esas personas que me dicen que no existen me explicaran por qué niños desde los 4 o 5 años ya empiezan a tener experiencias paranormales y ver seres, si claramente a esa edad no pueden haber pecado o conjurado ellos mismos esas presencias. Es mi caso y el de muchas, pero muchas otras personas que desde la infancia ya nos estaban preparando a través de espíritus familiares. Y esto venía por el linaje. En una canalización que yo tuve, estos seres me lo dijeron directamente. Ahora veo que no es un linaje de ADN o físico, sino de puertas abiertas que esa familia haya dejado a los caídos a través de ocultismo, desobediencia y pecado. Pasemos a la siguiente parte que implicó que se terminara de confirmar mis sospechas y de derrumbar la primera teoría, por más aceptada que sea, sobre Génesis 6, hablando de ángeles que tuvieron sexo físico con las humanas. Yo ya tenía muchas dudas, pero creo que debido a la amplia aceptación que vi sobre esa teoría y que yo sabía de la existencia de los caídos de primera mano y por experiencia, y también conocía el libro de Enoch, no me permitía cuestionarme. Tal vez las demás teorías sonaban aburridas o sin mucho lucimiento. Siempre es más espectacular hablar de seres multidimensionales que vienen a tener sexo con humanas. Hollywood también nos ha preparado mucho la mente al respecto. Pero hay algo muy importante que sentía que se estaba logrando ocultar tras todas esas teorías, y es la responsabilidad humana. De una forma u otra, los humanos somos influidos por los caídos, de eso no me queda ninguna duda. Pero nosotros tenemos la posibilidad de aceptar tales influencias o de rechazarlas. Tampoco somos una víctima completa de ellos. Lo que yo he visto es que cuando una persona es jalada por los caídos a sus redes por el engaño, porque la familia tuviera influencias intergeneracionales o porque nunca se leyó la palabra de Dios, el Padre encontrará la forma de sacar a la persona de ahí y de mostrarle el engaño. Pero si esas personas regresan a las andadas, ya es responsabilidad de ellos, porque se les dio la oportunidad de darse cuenta. Pero en realidad todos debemos hacernos responsables de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Las teorías de ángeles que vienen a tener sexo con las humanas excluye mucho de la responsabilidad humana por las propias decisiones que tomamos. Vamos a analizar nuevamente el pasaje de Génesis 6. Dice, el título es La maldad de los hombres. Ojo, aquí no dice la maldad de los ángeles que vinieron a tener sexo con las mujeres. Aquí dice bien claro que la transgresión vino de los hombres, de los humanos. Aconteció que cuando comenzaron a los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nuevamente, aquí está hablando de el hombre. Si la culpa hubiese sido solo de los ángeles de venir a fornicar y los humanos no hubieran elegido nada, pero hubieran sido forzadas, entonces, ¿por qué el castigo a la humanidad? Ojo también con lo siguiente, había gigantes en la tierra en esos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí dice claramente, ya había gigantes, y gigantes entre comillas, ahorita lo vamos a explicar más, antes de que los hijos de Dios engendraran hijos con las hijas de los hombres. Entonces, no es cierto que son el fruto de esas uniones, específicamente. Y en todo caso, la palabra Nefilim se ha traducido como gigantes,
pero les sorprenderá saber que tiene otras interpretaciones y que puede también querer decir otras cosas, como por ejemplo los caídos. Así que es probable que los Nefilim no sean necesariamente gigantes, sino solamente humanos caídos y poseídos, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si Noé halló gracia, no fue porque su ADN no estaba corrupto, como muchos de estas personas que hablan de Génesis 6 quieren hacerlo pensar, sino porque se mantuvo fiel a Dios y no se unió ni se metió con las personas del linaje de Caín, quienes se dejaron influenciar y poseer totalmente por los caídos y Satanás. Como podemos ver, ya analizando Génesis 6, empezamos a ver que el problema no fue por los ángeles caídos, porque si el humano hubiese sido totalmente libre de culpa, ¿por qué destruir a los humanos? ¿Y por qué dejar a Noé y a su familia? Si el Padre los dejó es porque eran leales y no se contaminaron con pecado, parasitación y control de los caídos a través de todos los demás humanos, quienes por su propio libre albedrío estaban alineados a Satanás. El pecado abre la puerta al control de los caídos, eso ya sabemos que es un hecho. Actualmente y a la fecha está pasando nuevamente lo mismo. Estamos los hijos de Dios que deseamos obedecer a nuestro Padre Creador y que vivimos de acuerdo a sus enseñanzas. Y están los hijos de Satanás, y son sus hijos no por ADN, sino por libre decisión, porque han decidido alinearse con los caídos por dinero, fama, poder, fortuna, y terminan de hospederos de walk-ins, y cada día con menos oportunidades de sanar, liberarse y lograr el perdón y la redención. Así como fue antes, es ahora, no hay nada nuevo bajo el sol. Satanás estuvo intentando pervertir a los humanos limpios y conectados al Padre para asegurarse de que no quedase ninguno redimible, y tampoco un linaje puro, no por ADN, sino por obediencia, donde pudiera encarnarse Jesús, porque si todos ya quedaban contaminados por el pecado y controlados por los caídos, no sería posible. De ahí lo estricto que fue nuestro Padre, que sí, es Yahvé, y bueno, en algunas traducciones dicen Jehová. Yo sé que hay mucha resistencia de la gente al nombre de Yahvé y al nombre de Jehová, porque los caídos se han dedicado a estar buscando maneras de decir que era un arconte, de que era lo mismo que un Anunnaki, de que pedía sacrificios de sangre porque era un vampiro y le gustaba la sangre. De verdad no, y que mandaba a matar a la gente porque quería sangre. No, es puro engaño. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira. Nuestro Padre, nuestro Creador, Yahvé, fue muy estricto con el pueblo elegido y con esas guerras que se tuvieron que hacer para recuperar la tierra prometida, porque ahí se nos iba la salvación, ¿sí? Si no se hubiera puesto tan estricto con el pueblo elegido, no estaríamos aquí ahorita o no tendríamos ni siquiera la posibilidad de redención, ¿sí? No regresaríamos al paraíso. Entonces es necesario que entendamos todo esto. Y es una lucha precisamente que tuvo nuestro Padre para que los humanos, su pueblo elegido, aún siendo humanos y pecadores y todo eso, no se dejaran ganar por el pecado e influir por Satanás. Y porque todos estos pueblos y estas personas estaban alineados con Satanás y estaban impidiendo y ocupando el territorio y todo eso y tratando de matar a los hijos de Dios. Entonces, cuando uno lo entiende así, sin las mentiras que han propagado, uno entiende perfectamente que no es como están diciendo, ¿no? Que no se trata de que arconte y esto y el otro, no, para nada. Y creo que mucha gente, cuando se dé cuenta de la verdad, esperemos que no sea demasiado tarde, la verdad se va a poner muy roja de la cara y con mucha vergüenza de haber blasfemado contra su propio Creador. Hijos de Satanás por desobediencia y por seguir las enseñanzas de Satanás. Es nuestro punto de vista que alinearse con Satanás es abrirse a él y a sus huestes, y para que nos posean y controlen mentalmente, y que al poseernos podemos perder la oportunidad de la vida eterna si no nos arrepentimos a tiempo. Es una responsabilidad compartida. En mi país hay un dicho que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. En este caso, los caídos matan a la vaca, pero los humanos le agarraron la pata. Es una responsabilidad conjunta.
¿Podemos pensar que los caídos ganan derechos de parasitación sobre un linaje por causa del pecado? Esto es lo que muchos testimonios y el mío también parecieran confirmar. Ganan acceso, pero finalmente la decisión es de cada persona si se van a mantener firmes o si se van a dejar llevar por lo que hacía el linaje. Este libro también denota la orden que da Dios de que aquellos que eran puros, que eran obedientes, no se mezclaran con las descendientes de Caín. Hemos hablado mucho de la forma como la parasitación se pasa de una persona a otra a través del pecado, la desobediencia a la palabra de Dios, las relaciones sexuales con personas controladas por ellos y el alejamiento de la protección divina. Nos dimos cuenta con esto que la teoría que dice que Caín era hijo directo de Satanás, quien tuvo sexo con Eva, y su caída y la de sus descendientes, que se deba a un tema de ADN demoníaco, es falsa, y que Caín pecó por sus propios malos sentimientos aunados a la influencia de Satanás, lo cual lo dejó a merced tanto a él como a su descendencia de los caídos. Esto vemos que pone la responsabilidad en un marco justo. No es un tema de ADN, sino de libre elección al seleccionar a Satanás y sus caminos, y el humano es tan responsable como lo son los caídos que lo influencian. Siendo esto así, podemos inferir entonces que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 no eran ángeles caídos que físicamente se manifestaron en un cuerpo para tener sexo, sino que se estaban refiriendo a los hijos leales a Dios de Set, que se unieron contra la voluntad de Dios a las hijas controladas por Satanás de Caín. ¿Sí? Tenemos precisamente la cita de San Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que reciben a Jesús son hijos de Dios. Todo esto me ha llevado a replantear, editar y ajustar mi punto de vista sobre Génesis 6. Mis conclusiones referente a todo este tema son las siguientes. No fueron ángeles caídos que tuvieron sexo con las humanas. Nuevamente estamos diciendo que el tema de quiénes son los hijos de Dios son aquellos que siguen precisamente a nuestro Padre, son todos aquellos que aceptan a Jesucristo. No todos son hijos de Dios, todos somos sus criaturas, pero no todos son sus hijos. No fueron ángeles caídos entonces que tuvieron sexo con las humanas. Fue nuevamente la desobediencia humana que llevó a los humanos que eran puros, leales al Padre y no parasitados a meterse con las humanas parasitadas por los caídos, contaminándose con ellas. La Biblia ha usado categóricamente varias veces esa palabra, contaminándose con ellos. Y sabemos bien que los walk-ins y las posesiones se pasan de persona en persona al caer en pecado como si fuera una infección. Al empezar a seguir prácticas paganas o ocultistas, tener sexo o fornicación con una persona parasitada, idolatría, activación de la kundalini, etc. Se nos pide a los hijos de Dios no tener un yugo desigual, es decir, no asociarnos con el mundo, sino tratar de traer al mundo de regreso al Padre. Por tanto, esto es como una infección y una contaminación. Yo pienso que estos hijos de Set no pudieron aguantar la tentación de la carne, de lo que parecía tan deseable, y es lo mismo que pasa actualmente y por lo cual es tan difícil seguir a Dios en este planeta, porque las masas y la gente en control del planeta siguen a los caídos, y su visión del mundo y de los valores y del pecado está totalmente cegada. Al irse la gran mayoría a vivir con la descendencia contaminada de Caín, solo quedaron Noé y sus familiares más cercanos. El Padre los salva y destruye todos los demás que ya estaban contaminados, corruptos. Esas ciudades de descendientes de Caín eran nefilims, porque de acuerdo con lo que ahora entiendo, un nefilim no es que sea necesariamente un gigante, sino un caído y muy probablemente un humano controlado y parasitado y totalmente devoto a Satanás. Leemos nuevamente Génesis 6:4. Había gigantes, más bien nefilims es la palabra, en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre, ¿a qué les suena? Dirigentes, gobernantes, gente como Nimrod, que quería construir la Torre de Babel y unirlos a todos para tener más poder. De aquí viene nuevo orden mundial. Humanos poderosos en altos rangos de poder económico, empresarial, gobiernos, militares, todos leales a Satanás y todos controlados por los caídos. ¿Les suena a algo más o menos actual? Nimrod fue uno de ellos, un nefilim. Actualmente tenemos otros nefilims en posiciones de poder alrededor del mundo y también tratando de traer el nuevo orden mundial.
Lo sabía antes porque Satanás empezó a controlar y liderar con sus caídos a los humanos que se alinearon con él. Y lo sabía después, incluso del diluvio. Leemos en la Biblia que a uno de los hijos de Noé también hubo una contaminación y se realizó una actividad impura, un pecado. Algunas personas piensan que el hijo de Noé violó a su padre cuando estaba borracho. No es totalmente claro en la Biblia qué fue lo que pasó, qué hizo. Sin embargo, debió ser un pecado grande para que su propio padre lo maldijera. Y curiosamente, este hijo de Noé fue el fundador posteriormente de muchas otras linajes y civilizaciones, pero que también eran malignos. ¿No les parece curioso? Siempre es el patrón pecado y entonces viene la influencia de los caídos, y si la persona no está lo suficientemente fuerte, pues cae, ¿sí? Actualmente siguen habiendo nefilims o personas controladas por los caídos, incluso ahora hay muchas más, por el final de los tiempos y porque la gente ha caído en la inmoralidad, en el pecado y en el olvido de Dios. Una persona que me escribió hace como un año un testimonio me comentó que tenía un walking, que por algunos años lo estuvo influenciando. Esa persona ya actualmente ya regresó a Jesús, y ese walking se quejaba amargamente del diluvio y tenía mucho coraje hacia el Padre. Esto es porque el diluvio acabó con los humanos parasitados y desalojó a los walkings de esos cuerpos y de la gran vida que se estaban dando esclavizando a los humanos. Todo esto pues lo podemos ver en la cuestión de, inclusive de Egipto, Sumeria y todo eso, y hay mucha información en la cual los humanos estaban siendo esclavizados y controlados por algo o alguien que tenía mucho más poder y que los consideraban como dioses o semidioses o lo que sea, pues eran los caídos. O sea, ellos eran los controladores, los humanos eran así como que la plebe, ¿no? Y de todas maneras, pues utilizaban a los humanos para sus planes y le daban poder a algunos humanos que eran pues sus hospederos, digamos, más fuertes, los que ellos le veían mejor capacidad en un momento dado, entonces a ellos los parasitaban y los convirtieron en hombres de renombre, como precisamente dice la Biblia, ¿no? Varones de renombre. A la fecha, vemos a cantantes como Beyoncé personificando a la diosa en cada una de sus presentaciones. Ella misma admite tener un alter ego que no es otra cosa que la entidad que la parasita. Durante mi tiempo engañada, estos seres me llegaron a decir muy orgullosos que los dioses han entrado y salido de los humanos desde el inicio. Creo que esto explica muchos desórdenes de personalidad y nos queda muy claro por qué Beyoncé personifica a la diosa, igual que Madonna, igual que Katy Perry o todos los cantantes y cantantes que han jurado fidelidad y que a cambio de fama y fortuna se han alejado del Creador y alineado con los caídos. Aquí podemos ver también que personas como precisamente Alexander Bachman es otro de los que se ha adherido a todo este tipo de teorías acerca de los Nefilim y todas sus representaciones como seres más mitológicos que realmente alineados con todo lo que estamos comentando ahorita, que son falsedades, que están presentando seres mitológicos o seres híbridos y todo esto, y desviando la atención de la gente de lo que realmente está sucediendo. Podemos asumir entonces también con toda confianza que la película de Noé, estelarizada por Russell Crowe, es totalmente engañosa y falsa. No creo que hubiese sido necesario aclararlo sabiendo que proviene de Hollywood, y todo lo que viene de ahí sabemos que trae una agenda, pero por si acaso lo comento. Es curioso que esa película la vi con el chico que me quisieron unir los caídos en un viaje que hicimos a unas cabañas cerca de un lago. La cabaña tenía algunos DVDs gratuitos y ambos nos sentimos extrañamente atraídos a ver la película de Noé. Seguramente nos influenciaron nuestros guías a verla, como otras tantas cosas que nos influenciaban diariamente a considerar y que se alineaban con sus engaños. En la película también se deja ver la idea de que la corrupción humana era un tema de ADN, porque el Noé de esa película al final se ve conflictuado por tener que matar a sus nietos, supuestamente para evitar más contaminación. Aquí vemos que una película de Hollywood está refrendando las ideas de que la contaminación pasa por influencia genética y de ADN, y no por el libre albedrío de una persona de pecar o dejarse influir por Satanás. Aparte, la película presenta a los Nefilim como unos gigantes parecidos a unos Transformers de piedra, que son perdonados por el Creador y llevados a casa. Sabemos que esta película es pura ficción, pero el problema es que esa misma influencia sobre la teoría de los Nefilim, a la que muchos se suscriben, tiene las mismas ideas fantasiosas sobre quiénes son ellos. No puede ser casualidad que una película masiva de Hollywood promueva cosas tan parecidas
a las que otras interpretaciones cerradas de Génesis promueven. Otra teoría que nos hace sentido es que Satanás y sus huestes no es que se manifiesten en físico para procrear, sino que poseen al huésped y a través de esa posesión pueden crear superhumanos, que vendrían a ser los nefilim. Esto se liga un poquito también con el transhumanismo, el hecho de empezar a mezclar tecnología para mejorar a la raza humana. De hecho, otra traducción de la palabra nefilim es caídos, como les mencionaba, y no gigantes. No se cuestiona la posibilidad de que estos gigantes fueran hombres de estaturas grandes, pero la palabra nefilim, que se tradujo como gigantes, no está limitada a este significado. Strong, que es un diccionario de mucho prestigio para la traducción de textos antiguos, presenta los significados de matones o tiranos antes de gigantes. Adam Clarke sugirió un significado general de este término como personas de gran coraje, maldad, etc., cuando se refiere a nefilim. Jamieson, Fawcett y Brown señalaron que el término en hebreo no implica tanto la idea de una gran estatura como implica la idea de ferocidad temeraria, carácter impío y desafiante, quienes esparcieron devastación y matanza de una manera extendida. Por tanto, los nefilim vendrían a ser en realidad no gigantes nacidos por la unión sexual de un ángel caído y un humano, sino que serían humanos al 100%, pero orientados a la maldad y controlados por los caídos. Recientemente encontré un blog francés de un chico que se llama Aurelien. Voy a traducir 2 de sus artículos porque él también expone a los walk-ins. Él ha mencionado en sus artículos que definitivamente no es humano lo que viven los cuerpos de varias personas que están como maestros de la nueva era. Tienen cuerpos humanos, por eso la gente los ve raros. No los ve raros, perdón, los ven como personas, pero lo que hay dentro no es un alma humana, ya sea porque la que había ahí la desalojaron, ya sea porque el alma original viva atrapada, pero es otra la que tiene el control. En mi caso, yo les puedo decir que yo ya estaba viviendo un proceso walking cuando estuve en Wicca y Nueva Era. Me queda claro que eventualmente querían usar mi cuerpo. Ellos mismos me lo dijeron cuando canalizaba, que necesitan a muchos, pero muchos más para el final de los tiempos. Y le doy de verdad gracias al Padre porque me sacó a tiempo. Según leí recientemente, los caídos solo tienen 2 modos de interferir a la humanidad, por engaños o por posesión. No hay más. Manipulan a los humanos para que pequen bajo engaños o tentando su ego u ofreciendo beneficios. Una vez que pecan y se alinean con ellos, viene la parte de la posesión. Hay un fragmento de la Biblia que también considero importante mencionarlo aquí, que es Juan 8:44, donde nuestro Señor Jesucristo le dice precisamente a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Nuevamente, aquí vemos que esto no es un tema de paternidad por ADN, sino de decidir asociarse, pecar y aliarse con los caídos. Aquellos que no son hijos de Dios son hijos de Satanás, y su influencia y deseos van a ejecutar, puesto que le pertenecen a él. Las posesiones están bien respaldadas por la Biblia. Sin embargo, el sexo entre ángeles caídos y humanas no. Aunque se dice que los ángeles pueden manifestarse en forma física, nunca se ha dicho que puedan reproducirse. De hecho, hay 2 pasajes de la Biblia que lo desmienten. Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y 1 Corintios 15:39-58. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Por lo tanto, hay mucha más evidencia bíblica firme de parasitación, posesión o walking o como lo quieran llamar, que de ángeles que tuvieron sexo con humanas, lo cual va a dejar en muy mal lugar la versión del libro de Enoch que se difunde actualmente. Cabe hacer la aclaración, antes de que algunas personas empiecen a brincar por ahí o a querer contradecir, cabe hacer la aclaración de que sí creo que existió Enoch, sí creo que fue un gran hombre de Dios y profeta, y sí creo que escribió textos. Pero en lo que tengo mis dudas es si el texto que están circulando actualmente sea realmente su autoría sin alteraciones.
lo cual puede explicar por qué se decidió no incluirlo en el canon bíblico. Mucha gente dice, es que estaban tratando de ocultarlo y todo. Tal vez no era para ocultar cosas como mucha gente afirma, sino porque muy probablemente fue alterado. Ahora, algo que terminó de alarmarme fue toparme con que una persona como Elizabeth Clare Prophet recomienda el libro de Enoch, sabiendo que fue una de las mujeres más poseídas de la historia humana, y gente como Connie Méndez, creadora de los libros de metafísica y seguidora de la teosofía, también era gran promotora del libro de Enoch. Esto ya debería ser algo que nos ponga a pensar un poco. ¿Por qué las personas controladas por los caídos atacan la Biblia pero recomiendan el libro de Enoch? Yo sé que muchos van a empezar a querer arrojarme jitomates y a querer defender el libro de Enoch y su planteamiento sobre los ángeles caídos. La verdad es que yo empecé a leer un par de veces la versión actual del libro de Enoch y no le seguí porque algo no me resonaba. Tengo la sensación de que cambiaron o agregaron cosas, pero solamente es mi sospecha personal. Y como en todo lo que hacen los caídos, dejan muchas verdades, una gran cantidad, y cambian algunos detalles. Por otro lado, con todas las sospechas que desde antes no me cuadraban, con gente parasitada promoviendo esa versión del libro de Enoch y con muchos otros haciendo el negocio de su vida con el tema de los gigantes, de los híbridos extraterrestres humanos, de Génesis 6, la verdad es que algo me sonaba que estaba mal. No me interesa armar un debate, solamente les estoy compartiendo los puntos de vista a los que yo llegué a medida que he ido investigando este tema y las cosas que no me cuadran. Nuevamente, todo esto no es para salvación, e incluso entre cristianos sabemos muchos que no estamos de acuerdo en todo, pero consideré importante compartir lo que he investigado porque precisamente el apóstol Pablo nos advirtió de todas estas teorías fantásticas y que daríamos más crédito a esas fantasías que a una doctrina más sana e incluso más racional. A ver, pensando racionalmente las cosas, habría que preguntarnos, ¿cuántos de ustedes han visto un híbrido extraterrestre humano en persona? No cuenta en sueños, ni visiones, ni regresiones, ni hipnosis, ni en fotos del internet. Que hayamos podido ver naves, algunos de nosotros, no implica que sean naves físicas, sino manifestaciones de un quiebre del velo que se manifiestan a las personas que están siendo controladas. Igual todos esos aliens, o las apariciones de la Virgen, o seres de luz que se han presentado, no implican que sean seres físicos o que se puedan materializar por mucho tiempo, puesto que al parecer les consume demasiada energía hacerlo. Yo pienso que la invasión es mucho más desde dentro hacia afuera que desde afuera hacia adentro. Es decir, que estamos infiltrados ya por estos seres a través de walk-ins y que cuando se venga el cierre de la era y el juicio, el velo se va a descorrer y vamos a poder ver con quiénes nos estábamos relacionando. Y quienes hayan negado al Padre y no hayan aceptado a Jesús tendrán que quedarse a la ira y a la destrucción detallada en Apocalipsis. Porque aceptar conscientemente a Satanás y sus agentes provocará que los humanos que los reciban sufran el mismo destino que ellos. No duden que todos estos seres van a seguir apareciendo como seres de luz, maestros ascendidos, extraterrestres, vírgenes o falsos cristos para engañar a los más que puedan. Como en los tiempos de Noé, es importante invitar a los más posibles a subirse al arca, a arrepentirse, a aceptar la salvación, solo que ahora no es un arca, es directamente nuestro Creador que vino a encarnarse y ofrecernos un medio de salida antes de que llegue la justicia divina. Siempre he sido de las personas que van a fondo a investigar las cosas. Ustedes saben que nunca me quedo con lo que la mayoría me dice. Y eso también me ha servido para saber cómo responderles a las personas que me preguntan por qué confío en la Biblia y piensan que ciegamente he creído en ella toda mi vida. En este proceso de experiencias vividas y de investigación ha resultado que cuando estaba más engañada era cuando me cuestionaba la veracidad de la Biblia. Tras vivir todo lo que viví con la nueva era y darme cuenta de la existencia de los caídos, ha sido el proceso contrario. Pasé de cuestionar a la Biblia a entenderla y creerla por experiencia. No la creo por dogma, porque siempre me gusta investigar a fondo y entender las cosas. Eso me llevó precisamente a cuestionar esta teoría de Génesis 6 y los ángeles que fornicaron con humanas. Todo me lo cuestiono, y a medida que ha pasado el tiempo, todo lo que ha ido quedando desmentido era lo que estaba fuera de la palabra de Dios. Es muy difícil, se entiende que es muy difícil cuando uno se da cuenta de que ha seguido teorías falsas. Lo que pienso es que los caídos ya sabían que todo se iba a revelar, que todo se iba a destapar y a saber, y como no podían evitar que la gente se diera cuenta, metieron cantidades masivas de engaños, otras doctrinas, otros materiales, para que la gente se confundiera.
Es muy duro a veces cuando me pongo a pensar que hemos vivido en medio de tanto engaño, de dimensiones colosales desde que nacimos. A veces es demasiado como para creerlo y procesarlo. Es como que el mundo se desmoronara. Pero tenemos que tener la apertura mental y de corazón suficientes para pedirle al Padre que nos revele la verdad, aunque ya estuviéramos muy casados con las mentiras. Les dejo este estudio y conclusiones y discernimiento personal para que ustedes lo analicen. Espero que les haya servido este video y que los deje considerando y ustedes hagan su propia investigación y como siempre pidan mucho discernimiento a nuestro Padre. En el nombre de Jesús pídanlo y pidan mucho siempre la presencia del Espíritu Santo. Pedimos al Padre que toda su verdad se revele, que todas las mentiras del enemigo caigan en el nombre de Jesucristo. Amén.